este nuevo videotutorial de formación Hadoop os vamos a enseñar a ejecutar una aplicación de Spark creada en Python que procesa una serie de información que tenemos almacenada en HDFS, la carga en un RDD, ese objeto que nos proporciona Spark para poder procesar y distribuir toda esa información en memoria, y posteriormente convertiremos ese RDD en un data frame para poder hacer un nuevo procesamiento, pero esta vez utilizando Spark SQL. Entonces, lo primero que os vamos a mostrar es el fichero que tenemos almacenado en el HDFS. Esta muestra la vamos a hacer a través de la herramienta de Hue. Nos vamos al File Browser y en TMP tenemos un supuesto fichero de logs del Tomcat cuyo contenido es las trazas típicas que suele dejar cualquier usuario cuando accede a nuestra aplicación web. Entonces, pues este contenido es el que vamos a procesar y la idea es contar todos esos accesos que ha hecho cada uno de esos usuarios a través de esa dirección IP. ¿Vale? Entonces, el fichero, el script que hemos generado en Python es el siguiente. Pues primero importamos las librerías que necesitamos de Python, nos creamos el main para poder ejecutar la aplicación de Spark. Lo primero de todo es crearse el Spark Context, que es ese objeto que nos proporciona toda la información al cual tenemos que configurar con toda esa información necesaria para conectar a nuestro clúster de Hadoop, de Spark o cualquier propiedad que necesitemos, cualquier configuración que necesitemos. Y a continuación ya nos pondremos a desarrollar nuestro script de Python para procesarlo con Spark. Entonces, el fichero que vamos a colgar, como hemos dicho que está en tmp tomcat log, lo indicamos. A través del Spark Context cargamos ese fichero y a continuación lo que hacemos es procesar ese fichero con una operación map. Esto ya es propio de Spark, de esos RDDs. Este objeto de logs ya es un RDD y le vamos a indicar que nos queremos quedar con la primera posición después de hacer el split por espacio, que esta primera posición es donde en ese fichero de logs, como podéis observar, tenemos la IP. Vale, entonces con esta operación de aquí extraeremos todas esas IPs y a continuación lo que tenemos que hacer es contar el número de IPs iguales que aparecen en ese fichero. Al final serán todos aquellos accesos de ese mismo usuario que ha realizado nuestra página web. Entonces, lo que tenemos que realizar, la siguiente opción es otra vez una función map sobre el RDD IPs, cuya operación es generar esa palabra, que será esa IP, y un 1. Para posteriormente poder realizar la operación de reduce by key, va a agrupar todas aquellas llaves de nuestro RDD. Esto de aquí ya nos habrá generado un RDD de pares y nos agrupará todas esas llaves, todas esas IPs con todos esos unos asociados, que la operación que realizará al agrupar esas IPs es de ir sumando todos esos unos. Entonces, como resultado, ya tendremos nuestro count, que el contenido será la IP y el número de veces que ha aparecido esa IP en ese fichero de ahí. Vale, pues hasta aquí ya habríamos procesado todo ese fichero en memoria de manera distribuida con ese objeto RDD, y ahora lo que vamos a hacer es generarnos un data frame para poder procesar ese contenido que ya tenemos de la IP y el número de veces que ha aparecido esa IP con la potencia de Spark SQL. Entonces lo primero que vamos a hacer es generarnos sobre ese RDD ese data frame. Entonces le vamos a indicar en las columnas supuestamente que va a tener nuestro data frame, que en este caso, como el resultado que obteníamos era la IP y luego el número de veces, pues le vamos a dar como nombre IP y accesos. Pues con esta función de aquí nos va a generar ese RDD, pero ya con este registro de aquí. Pues va a ser de tipo row, que va a tener una IP y un acceso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, igual que teníamos el Spark Context, pues vamos a generarnos el SQL Context para poder indicarle sentencias SQL a la hora de procesar esa información. Entonces instanciamos el SQL Context y a continuación ya nos creamos ese data frame a partir del RDD que teníamos anteriormente, que es ese IP columns, que es el que tenía ya indicada ese registro
esas columnas de IP y acceso. Si no hubiéramos generado esta instrucción de aquí, pues también podríamos generarnos el data frame, pero no tendríamos identificadas esas dos columnas. Automáticamente él pues, nos pondrá el índice 1 y el índice 0 de esas columnas. Vale, entonces ahora ya una vez generado ese data frame, registramos nuestra tabla. Como queremos referirnos a ese data frame, pues lo vamos a llamar como si fuera nuestra tabla de accesos. Y ahora ya, a través de ese SQL context que hemos generado aquí arriba, ya podemos indicarle la operación, la sentencia SQL que necesitemos y nos devolverá ya ese resultado de esa operación SQL. Pues en nuestro caso vamos a hacer una select que queremos elegir los IPs y los accesos, que serán estas dos columnas que nos hemos generado aquí arriba, de la tabla accesos, que será la tabla que hemos registrado aquí a partir del data frame que nos hemos creado, y que queremos hacer una ordenación por los accesos y que nos muestre como mucho 5 registros o los últimos 5 registros, ¿vale? Pues entonces con esto nos va a mostrar ese resultado de las 5 IPs que hayan realizado más accesos a nuestra página web. Esto lo ejecutará, nos devolverá el resultado y ya pues bueno, simplemente para visualizar que se ha generado correctamente, pues bueno, recorreremos con un for el resultado y nos irá pintando pues la IP y el número de accesos que tiene esa IP. ¿Vale? Aquí ya en el resultado final, pues en vez de mostrarlo por pantalla, que sea nuestro caso, pues ya podríamos volver a volcarlo al HDFS, insertarlo en Hive para poder procesarlo posteriormente o poder pintar gráficas como hemos visto en otros videotutoriales con Hue. Ya bueno, dependiendo del caso de uso, pues lo destinaremos o almacenaremos en un sitio u en otro. Vale, pues entonces ahora ya lo que nos quedaría sería ejecutar la aplicación. Nos vamos a una shell. Vale, y aquí pues lo que tendremos que indicarle es, nos posicionamos donde está nuestro script, lo tengo almacenado en el escritorio, y hacemos con Spark Submit, seleccionamos el script y con esto ya le indicaremos que queremos enviar nuestro script a nuestro clúster de Spark, lo ejecutará en distribuido y nos mostrará el resultado por pantalla, que será en nuestro caso. ¿Vale? Si fuera un programa creado en Scala o en Java, pues tendremos que indicarle la clase main que tiene ese jar y luego el jar que contiene ese procesamiento de Spark. En nuestro caso, de manera más sencilla, hemos generado este código con Python, entonces únicamente le indicaremos el script. ¿Vale? Entonces ejecutamos. Vale, ya se ha generado y aquí tendríamos el resultado, pues esas 5 IPs con mayor número de accesos. Vale, pues nada, como veis es bastante sencillo el poder procesar a través del SQL Context. También puedes haber utilizado el Hive Context para poder ya referenciarnos directamente a las tablas que tenemos almacenadas en Hive, todo ello a partir de un script de Spark. Vale, pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre, bueno, os recomendamos para entender un poco mejor tanto las sentencias que podemos hacer con esos objetos de RDD como la parte de Spark SQL, pues bueno, que curséis alguno de nuestros máster online o el curso específico de Spark. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo.